Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a analizar la fisiopatología del dolor. ¿Sale? Para poder comprender el tema del dolor, hay que ser conscientes que pues el dolor tiene muchos o múltiples factores. Entonces vamos a tratar de verlo de la manera más resumida posible. Vamos a tratarlo de ver de manera que pueda ser comprensible para todos y todas quienes vean este video, y lo más importante, que les ayude precisamente a comprender todo el proceso doloroso. ¿Sale? Para esto pues es importante que tú tengas nociones básicas de embriología, que tengas nociones básicas de anatomía, específicamente de neuroanatomía, porque vamos a hablar de algunas cuestiones anatómicas muy importantes. Yo te sugiero que en el caso de que tú no tengas esas nociones completas, yo tengo en otra lista de reproducción, tengo una secuencia de clases completa de neuroanatomía. En esas hablo específicamente de la vía del dolor, hablo específicamente de los tipos de neuronas, etcétera. Si es que es tu caso que deseas profundizar un poco más en el tema. ¿Sale? Voy a tratar de explicar el tema de manera que si tú no tienes ese conocimiento básico, sea para ti comprensible entender la fisiopatología del dolor y específicamente las vías. ¿Sale? También voy a hablar específicamente de la semiología del dolor. No voy a enfocarme en algunas cuestiones de teorías fisiológicas, etcétera. Tengo un video también que te invito a verlo si es que deseas profundizar un poquito más o ver otras teorías desde el punto de vista de la fisiología. Tengo un video que es de sensaciones o de sensibilidad, si no mal recuerdo. Te voy a dejar el link aquí pegadito aquí abajo para que puedas tener acceso a ese video, para que lo visualices si es tu deseo precisamente profundizar un poco más. ¿Sale? Pero vamos a ver el dolor de manera simple, sencilla y objetiva, para que te sea para ti más fácil pues comprender a los pacientes y específicamente poder apoyarles. ¿Sale? Bueno, pues vamos a iniciar. El dolor, pues yo creo que es muy fácil de entender que el dolor es de las principales o la principal causa de consulta para cualquier área médica. Dolor. El dolor es precisamente aquella llamada o aquel foco rojo que nos dice algo te está pasando, o sea, esto no es normal. Por eso, desafortunadamente, para múltiples enfermedades que afortunada o desafortunadamente no producen dolor, eso hace que los pacientes dicen, pues si no me duele significa que no es tan mal. Por ejemplo, diabetes, o sea, sabemos muy bien que la diabetes como síntomas no te va a producir dolor, al contrario, o sea, de manera inicial no produce dolor, a lo mejor más adelante en etapas avanzadas ya produzca un tipo de dolor neuropático, a lo mejor eso sí pueda llegar a condicionar, pero de un inicio no produce dolor y por lo tanto pues las personas ni en cuenta que están enfermas, ¿no? Entonces el dolor pues podemos definir que es una señal universal de que algo no va bien, es decir, de que el cuerpo se encuentra enfermo. Hay múltiples definiciones de dolor. Normalmente es una sensación displacentera, no genera placer, tiene una carga emocional y se asocia a daño. Eso sí es muy importante. Se asocia a daño. Muy importante. Es una sensación molesta, aflictiva de alguna parte del cuerpo que pues va a estar ocasionada por alguna causa, ya sea interna o externa. Te digo, hay múltiples definiciones. Vamos a dejarnos con eso, que es una sensación molesta. Recordar que tiene varios factores, principalmente los emocionales, los cognitivos. O sea, por ejemplo, te comparto mi experiencia. A lo mejor no queda bien para la clase, pero podemos checarlo. O sea, yo recuerdo que hace un año no me hice la prueba, pero estoy completamente seguro que me dio COVID por los síntomas. Y no me la hice porque no llegaron a hacérmela. Digo, pero o sea, yo tenía un dolor torácico, que yo creo que era un dolor pleurítico. Yo tenía dolor pleurítico y era que respiraba y yo sentía
quemazón en mis bronquios, o sea, yo sentía una sensación urente y fría en mis bronquios que recorría todo mi tórax cuando yo hacía una inhalación, ¿no? Entonces, pues me dolía, número uno, ¿no? Y eso me hacía sentir triste y afligido, ¿no? Porque digo, no me inventes, me dio COVID, que no sé qué, acaba de nacer mi sobrino, y yo estaba de no, y el sobrino se vaya a infectar, que no sé qué, mi culpa, ¿cómo es posible que siendo médico? Ya sabes, pendejada y media que uno piensa, ¿no? Entonces, empiezas a afligirte y empiezas ahora a darle un significado al dolor. O sea, tú dices, no, es que seguramente ya me voy a morir. Entonces le empezamos a dar significados, le empezamos a dar vueltas y el dolor ya no fue únicamente el daño que yo podía tener en mi bronquio. Ya hubo una parte emocional, ya hubo una parte cognitiva y luego uno médico y empieza a hacerse ideas y el ventilador y el tubo y qué va a pasar. Pensamos mucho. El dolor tiene múltiples características, tiene múltiples factores que nosotros como personal de salud debemos de entender. Porque pues también desafortunadamente pues hay personas que fingen dolor, ¿no? Y hay personas que sienten dolor y muchas veces no les hacemos caso o muchas veces no interpretamos esa parte sentimental o esa parte emocional del dolor, ¿sale? Esto lo especifico más en el video de fisiología sensitiva. Te invito a ver ese video en mi lista de reproducción de clases de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Pero algo que sí es importante es que hay que identificar que hay varios tipos de dolor. O sea, el dolor no es el mismo. No es lo mismo un dolor de cabeza, que sea porque a lo mejor no tomaste agua, que a lo mejor te asoleaste y eso provocó un dolor de cabeza, tipo migraña podría ser, por una vasodilatación. No es lo mismo que tengas un dolor de cabeza secundario, que tengas un sangrado en la cabeza, o que hay un tumor haciendo compresión dentro del cráneo y que esto condiciona dolor. O sea, son dos dolores distintos. Entonces, para poder comprender el dolor, es importante conocer las bases anatómicas y neurofisiológicas del dolor. Como punto número 1, vamos a ver primeramente esas bases. ¿Cómo? Pues muy fácil. El dolor, de manera muy estrictamente hablando, puede llegar de dos lugares, ya sean vísceras o vamos a dejarlo como piel, músculo, articulaciones, ligamentos y hueso. Desde ese lugar pueden venir. ¿Sale? Entonces, resulta que en nuestro desarrollo embrionario hay unas regiones que seguramente tuviste. O sea, yo soy pésimo dibujando. Quienes hayan sido mis alumnos en presenciales van a saber que soy pésimo dibujando. Pero supongamos que este es un embrión y pues ahí tiene su saco vitelino, etcétera, ¿no? Pero según yo, ese es un embrión. En determinada semana de la gestación se van a empezar a producir o a generar unas como bolitas que van a empezar a llegar o establecerse en la región dorsal del embrión, como si fuera su columna vertebral, pero no es la columna. Bueno, estas estructuras se llaman somitas, ¿sale? Se llaman somitas. Y estas somitas van a hacer una estructura embriológica que, conforme se va desarrollando el embrión, van a formar diversas estructuras. Estos somitas van a tener a su vez tres regiones importantes, que es el dermatoma o dermatomo, el miotomo y el esclerotomo. ¿Esto por qué es importante? Porque el dermatomo me va a generar, o a partir de esas células se van a desarrollar las células de la piel o de la dermis. El mio, como tú ya sabes, mio significa músculo. Entonces, a partir del miotomo se van a formar el músculo esquelético.
y del esclerotomo se van a formar los huesos y las articulaciones. Esto es importante porque a partir de esta base embrionaria yo puedo definir un tipo de dolor. El dolor de tipo somático. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre el dolor somático. Acuérdate, estamos repasando las bases anatómicas y funcionales para poder entender el dolor. ¿Sale? Muy bien. Entonces yo voy a hablar de un tipo de dolor somático cuando duele o se genera el dolor en la piel, en el músculo, en el hueso o en las articulaciones. Y vamos a poner un ejemplo de dolor somático. Más adelante vamos a irlo analizando, vamos a ir viendo sus detallitos más finos. Por el momento vamos a quedarnos con el ejemplo. Imagínate que vas tú jugando fútbol, que es como que el deporte que la mayoría juega, a mí no me gusta, pero imagínate que vas ahí jugando fútbol, de repente te encuentras con un agujero, casualmente algo que me pasó a mí, por eso no juego fútbol, y metes la pata en el agujero. Metes la pata en el agujero, el pie se desbalancea y generas que haya una distensión excesiva de algún ligamento. Ese ligamento se extiende de más, se lesiona y pues te esguinzas. Hay un esguince. ¿Cómo duele el esguince? El dolor es localizado. Donde metiste la pata, ahí te duele. Cuando tu pie se sana, el dolor se quita. ¿Sale? Igual como si te picaras el dedo, como cuando vas a que te tomen una glucometría capilar, o cuando te toman una muestra de sangre, o por ejemplo cuando no te das cuenta y de menso pues tomas el cerillo y te quemas, ¿no? Ese es un dolor de tipo somático. El dolor que se origina en la piel, en el músculo, en los huesos o articulaciones. O por ejemplo una fractura. Te fracturas y donde te fracturaste, ahí te duele. El dolor no se va a otro lado. Se queda exactamente donde tú te lesionaste. Característica del dolor somático. Ahora bien, resulta que las vísceras no se derivan o no se originan a partir de los somitas. Resulta que dentro de este embrión hay un tubo. Hay un tubo que luego se mete por aquí, se sale, da vueltas, etc. Bueno, a este tubo se le conoce como intestino primitivo. Y a partir de múltiples dobleces, crecimientos, diverticulaciones, etc. O sea, múltiples transformaciones. A través de este tubo se generan las vísceras. Y pues aquí tenemos al corazón, al intestino, al estómago, todas las vísceras provienen a partir de ahí. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si te das cuenta, es un tubo que se empieza a plegar y empieza a moverse y extenderse. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que la inervación, es decir, los nervios que van a estar conectados a esa víscera, pues migran y se mueven. Esto condiciona que haya otro tipo de dolor, que es el dolor de tipo visceral. ¿Y qué características tiene el dolor visceral? Vamos a poner de ejemplo el infarto. Una persona que se infarta tiene una molestia en el pecho, pero esa molestia es una sensación displacentera, o sea, no duele de manera tan aguda como si nos hubiéramos fracturado o como si nos hubieran golpeado. No, es un dolor más difuso, a lo mejor hasta cierto punto urente, y a lo mejor ese dolor se corre, y aunque el corazón es lo que se está infartando, el miocardio se está infartando, a lo mejor el dolor llega hasta la mandíbula y a lo mejor llega hasta el brazo izquierdo. O sea, chécate hasta dónde. O sea, una característica del dolor visceral es que es un dolor impreciso. No necesariamente empieza con la lesión del órgano y no necesariamente termina cuando la lesión se acaba. Entonces, si quisiéramos definir de manera rápida característica del dolor somático y visceral, es que el dolor somático pues es preciso, es delimitado, y el dolor visceral es un poquito más extenso, no está bien delimitado y tampoco es muy bien descrito por el paciente. ¿Sale? Esto entonces, repito, son las bases embriológicas para poder clasificar al dolor.
al dolor de tipo somático y el dolor de tipo visceral, ¿de acuerdo? Esto únicamente son bases anatómicas para poder comprender la clasificación del dolor. Ahora bien, ¿cómo es que el dolor se transmite? Muy fácil. Número 1, debemos entender que hay un receptor. Hay un receptor del dolor que se va a encontrar en el órgano tejido para determinar si hay o no hay dolor. En este caso, la gran mayoría de los receptores son terminaciones nerviosas libres, es decir, axones o dendritas. En este caso, pues no puede ser axón o dendrita porque son un tipo de neurona específico. Ahorita no nos peleemos por el nombre, pero pues existe esta arborización de una neurona y esta neurona se continúa, tiene la característica de que es una neurona pseudomonopolar, es decir, que solamente tiene una proyección y que se conecta. Ojo, esta es la neurona, esta es la única proyección que tiene, es decir, una única proyección que sale de su soma o de su cuerpo celular y que se divide en dos axones. Entonces aquí está el receptor, a lo mejor vamos a poner aquí hay un dedo muy feo, por cierto. A lo mejor ahí hay un dedo, está conectado esta neurona a la piel del dedo y se introduce hasta llegar a la médula espinal. En el caso de la médula espinal, voy a dibujarla un poquito aquí. Suponiendo que esto sea la médula, recordar que la médula espinal está conformada por sustancia blanca, sustancia gris. La sustancia gris se encuentra en la porción central de la médula formando una H, lo que forman las astas. Esto que estoy remarcando son las astas y la sustancia gris. Esta sería el asta, aquí vamos a poner que es posterior y aquí es anterior. Este es el asta posterior, esta es el asta anterior, asta posterior, y esto que está en medio formando el palito intermedio de la H, pues es la comisura gris. ¿Sale? Recordar que en estas regiones, pues aquí emerge el nervio periférico. ¿Sale? Emerge de aquí el nervio periférico. El nervio periférico está conformado por dos raíces, la raíz posterior del nervio y la raíz anterior. Esta es la raíz posterior y esta es la raíz anterior. Y una vez que estas se unen, me forma a mi nervio periférico. ¿Sale? Recordar que en la raíz posterior existe aquí un ganglio. Bueno, aquí en este ganglio se va a encontrar el cuerpo de la neurona pseudomonopolar o neurona monopolar. Esta neurona monopolar es una neurona sensitiva y se le conoce como neurona de primer orden. ¿Sale? Esta neurona entonces tiene aquí la conexión, una que es la que recibe, es decir, es la aferencia. Aquí llega el estímulo doloroso, ingresa el estímulo doloroso, llega por el nervio periférico, se salta, no ingresa al ganglio y de aquí hace sinapsis en el asta posterior. ¿Sale? Esta es mi primera neurona sensitiva. Esto se lleva a cabo en cada nervio espinal y en el caso del par craneal quinto, que es el nervio trigémino o el nervio que le da sensibilidad a la cara, en lugar de ser el ganglio espinal, es el ganglio de Gasser. ¿Sale? Eso cambia únicamente para el trigémino, que es el nervio que le da sensibilidad a la cara. Recordar que este nervio pues tiene tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, que van a ser aquellas que le van a dar sensibilidad a la cara. ¿Sale? Ahora bien, esto es hablando específicamente de la cuestión somática. Hay que recordar que también aquí a un ladito, voy a ponerlo de otro color, aquí también va a existir otro ganglio, que este es ganglio del sistema nervioso autónomo. Específicamente puede ser la vía simpática. Entonces aquí también va a haber unas neuronas que se van a encargar de la sensibilidad, pero de las vísceras. Entonces es muy similar, pero aquí se va a encontrar la neurona en el ganglio.
en el ganglio del sistema nervioso autónomo, o en el ganglio autonómico, o en el ganglio paravertebral, ¿sale? Entonces aquí también vienen esas neuronas y también tienen otras conexiones, de manera que llega la información nuevamente a la médula espinal, ¿sale? Una vez que pues llega a la médula espinal, aquí hay una característica. Aquí está la siguiente neurona y lo que ocurre es que cambia de lugar y asciende. Va a subir la información a través de un tracto que se llama espino talámico. Específicamente para el dolor, el tracto es el espino talámico lateral y por obvias razones va a llegar hasta el tálamo. ¿Sale? Una vez que llega al tálamo, voy a borrar la neurona que habíamos puesto acá. Una vez que llega al tálamo, aquí está otra neurona en el tálamo y llevará la información a la corteza sensitiva primaria, ahora motora, a la corteza sensitiva primaria. Y pues esa es la vía del dolor. Acuérdate, pregunta de examen. ¿Cuál es la vía del dolor? La vía espinotalámica lateral. ¿Sale? Entonces llega la información al tálamo, es integrada, se lleva a la corteza, donde ahora se integra con funciones mentales superiores, se les da un significado, se les da un sentimiento, etc. ¿Sale? Esa es la vía del dolor. Simplemente hay que recordar que existe un receptor, existe el nervio, etc. ¿Qué es importante hablar aquí? Es importante hablar acá que en el nervio, pues a pesar de que yo te mencioné que hay una neurona y que hay una fibra nerviosa que se encarga de llevar la información sensitiva, hay varios tipos de fibras. Hay fibras mielínicas que se conocen de tipo A. Estas se caracterizan porque son rápidas. ¿Sale? Son fibras gruesas, son fibras rápidas. Y también tenemos fibras amielínicas tipo C. Y estas van a ser más lentas. Esto es importante y yo te dejo aquí mi mnemotecnia. El dolor de tipo somático es llevado por fibras mielínicas tipo A. Mientras que el dolor visceral se llevará la información a través de fibras amielínicas tipo C. ¿Sale? Ahora, hay que recordar que independientemente de que existe la vía espinotalámica lateral, que es la que se encarga de llevar la sensibilidad dolorosa a la integración en áreas superiores del sistema nervioso, existen otras vías que, por ejemplo, van a apoyar ahora, pero para cuestiones más primitivas. Por eso es que en algunas referencias bibliográficas van a encontrar que se encuentra la vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica, o sea, como la nueva y la vieja. Porque la nueva pues ya lleva funciones muy distintas, mientras que la paleo lleva funciones a lo mejor un poquito con cuestiones más, ¿cómo se llama? De instinto, ¿sale? No tan razonadas como tal, ¿vale? Ahora bien, esto es todo lo que vamos a manejar desde el punto de vista anatómico. No quiero entrar a más detalle porque son temas más extensos que requieren explicación específica de neuroanatomía, pero insisto, yo te invito a revisar los temas de las neuronas, el tema de los nervios, el tema de médula espinal y tractos. Todo esto lo explico con lujo de detalle en el curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso que puedes encontrar en este canal si es que es tu deseo comprender un poquito más la anatomía. ¿Sale? Ahora bien, este dolor que ya vimos que se estimula un receptor, este receptor lleva la información a través de neuronas y que esta información va a ser transmitida gracias a diversos neurotransmisores como son la sustancia P y el glutamato. Esta información pues llega y dice, ah, pues me duele. Pero ¿qué crees? Hay algo que se llama regulación del dolor. Regulación del dolor. ¿Cómo está esto?
Por ejemplo, ¿tú viste la película de 300? O sea, viste que andaban ahí peleando y demás, y de repente le cortaron el brazo, le llegó una flecha, etcétera, y ellos como si nada seguían peleando, porque hay regulación del dolor. Hay ocasiones en las que tú te pegas o algo y estás tan enfocado con otra cosa que el dolor es mínimo. O a lo mejor estás en un momento de completo relax, o a lo mejor estás muy susceptible emocionalmente y te hacen algo y te duele en exageración, ¿no? Entonces, pues hay diversas vías que precisamente se van a encargar de regular qué tanto duele y qué tanto no duele. Y estas van a ser tanto a nivel medular, a nivel supramedular, o sea, van a haber regiones anatómicas que se van a encargar de bloquear el dolor o que se van a encargar de propiciar que haya más dolor. ¿Sale? Por ejemplo, a nivel medular está muy reconocido el uso de neurotransmisores, como ya te había dicho, la sustancia P y el glutamato. Se hicieron diversos estudios y se verificó que la sustancia P tenía un receptor que es el receptor NKI, y que se dieron cuenta que al bloquearlo no es que los pacientes dejaran de sentir dolor, simplemente que disminuía su capacidad de que un estímulo fuera doloroso, ¿sale? Y también se vio que el glutamato pues tiene afección no tiene afección, tiene efecto sobre ciertos canales de calcio, y que esto provoca que los pacientes tengan mayor sensibilidad al dolor. ¿Sale? Entonces, a nivel medular va a haber neurotransmisores que se van a encargar de regular el dolor. Mientras que arriba de la médula, es decir, en regiones anatómicas más altas del sistema nervioso, pues van a haber otros sistemas que se conocen como sistema desencadenante inhibidor o el sistema desencadenante facilitador. Es decir, que van a haber múltiples conexiones nerviosas que van a provocar que el dolor se mitigue o que el dolor aumente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, saber que el dolor pues se regula, y hay ocasiones que sí duele más y hay ocasiones que a lo mejor duele un poquito menos. ¿Sale? Muy bien. Eso es respecto a cómo se genera el dolor, etcétera. Ya viendo un poquito más en cuestión fisiopatológica, vamos a saber que el dolor también se clasifica. ¿Sale? Y pues hay múltiples clasificaciones del dolor, pero ya vimos una, el dolor de tipo somático. El dolor de tipo somático, retomamos, es un tipo de dolor que se origina de estructuras anatómicas que derivan de los somitas, ¿sale? Somita, somático. Somático, fibras tipo A, fibras rápidas, ¿sale? Entonces, pues, la característica del dolor somático es que son dolores precisos, son dolores agudos. Por aquí se va lesionando, por aquí va generando dolor, por aquí va sanando, por aquí va disminuyendo el dolor. ¿Sale? Tenemos el dolor de tipo visceral. Acuérdate que provienen del intestino primitivo, que se originan en vísceras, que el dolor se lleva transportado por fibras tipo C, visceral, fibras tipo C, fibras lentas. Este dolor es desencadenado no tanto por estimulación de nociceptores, no, aquí van a ser desencadenantes distintos. Por ejemplo, la distensión. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucho gas en el intestino, pues duele. Por ejemplo, puede estar condicionado por isquemia. Por ejemplo, el infarto agudo al miocardio. En el infarto primero hay un momento de isquemia en el cual no llega un buen aporte de oxígeno a los tejidos, y pues esto condiciona dolor. Y también la inflamación. Hay que recordar también que no todas las vísceras duelen del mismo modo. Por ejemplo, menciona el libro, el Argente, menciona que a lo mejor se toma una biopsia de estómago, pues no duele. Pero no es lo mismo a que a lo mejor el paciente tenga gastritis, una inflamación, y ahí sí exista un dolor, ¿sale? Ahora bien, existe el dolor de tipo neuropático. El dolor de tipo neuropático tiene unas características muy distintas. Ojo, y esto es muy importante incluso para el tratamiento. O sea, de verdad, hasta conocer esto nos ayuda muchísimo al tratamiento del dolor. Dolor somático. Hay
mecanorreceptores, termorreceptores, etcétera. La gran mayoría del dolor somático se debe a un proceso inflamatorio. Te pegas, hay inflamación, te picas, hay inflamación, te cortas, hay inflamación. Ya vimos proceso inflamatorio, ya sabemos que la inflamación delimita el daño y promueve la reparación del tejido. Bueno, pues el dolor somático, si es producido por a lo mejor un proceso inflamatorio, si yo doy un antiinflamatorio, pues no duele. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, visceral, a lo mejor hablamos de distensión. ¿Sale? Por ejemplo, se me ocurre, esto es muy típico, las mujeres hablan más de esto, pero cuando están próximas a su periodo menstrual hay contracción intensa del útero, y esa contracción pues también puede generar un poquito de isquemia, el músculo está bien contraído, el músculo liso del útero, y duele cañón, o sea, es un dolor tipo cólico. Y pues el dolor tipo cólico, ustedes sabrán, a lo mejor no se te quita con paracetamol, naproxeno, que son antiinflamatorios. Se te quita a lo mejor más con butiliocina, que la butiliocina permite que el músculo liso se relaje. Y pues que ya no duele, ¿sale? A diferencia del dolor neuropático, ojo, esto es muy importante. Muchos médicos que daban clase decían el único dolor normal es el de parto. No, para nada. Lo normal es que tú, si tienes alguna alteración o tienes algún daño, te duela. Obviamente, si te lesionas, te va a doler. No hay pierde. Pero ¿qué pasa cuando no hay una lesión evidente y te duele? Ese es el dolor neuropático, donde no hay una lesión evidente que condicione dolor. Ejemplo, aquella persona que se le amputa una extremidad. Por X y circunstancias se amputa la extremidad, sin querer hay una lesión al nervio y el paciente tiene dolor de la extremidad fantasma. Porque dices, ya me quitaron la pierna y me sigue doliendo. Dolor neuropático. O por ejemplo, pacientes diabéticos que ya hay un daño al nervio condicionado por la misma hiperglucemia y les duele. Y aquí el dolor de tipo neuropático tiene la característica de que es más urente, es un dolor que arde. Y pues este dolor no se va a quitar con butiliocina y tampoco se va a quitar con naproxeno o con ketorolaco, no se quita. En este caso el dolor neuropático se quita a lo mejor con anticonvulsivantes, con antidepresivos, con otro tipo de fármaco. Entonces sí es importante, como te puedes dar cuenta, hacer una clasificación del dolor. ¿Sale? Y también por último tenemos al dolor de tipo funcional o psicógeno. En aquel donde no hay un sustrato estructural o evidente ni de daño del nervio que pueda provocar dolor. Entonces este sí es importante. Porque nosotros, no porque digamos, el señor se está haciendo, no le duele. O sea, no, tenemos que estar completamente seguros de que no tenga una causa orgánica que esté condicionando el dolor. ¿Sale? Y bueno, para ir cerrando el tema, es importante también destacar que cuando nosotros estudiamos a una persona que presenta dolor, yo tengo que hacer algo que se llama semiología, que es las características del síntoma. En el caso del dolor hay una mnemotecnia muy buena, la verdad, para que no se nos olvide hacerlo, que la mnemotecnia es Alicia. Es decir, no se vale nada más decir, es que le duele la panza y ya. No. O sea, de inicio le duele la panza, pues no tiene nada médico, o sea, no tiene la nomenclatura o las palabras correctas, ¿sale? Pero vamos a decir, tiene un dolor de antigüedad, que tiene tanto tiempo, es un dolor agudo, es un dolor que ocurrió apenas, tiene un dolor crónico, tiene un dolor paroxístico que va y viene, es un dolor que fue súbito, es un dolor que fue gradual. A eso me refiero con la primera A de Alicia, la antigüedad, características del tiempo. L, localización. ¿Dónde está localizado el dolor? En el epigastrio, mesogastrio, en el codo. ¿Dónde se localiza el dolor?
Y irradiación. Este dolor se queda ahí, se va a algún lado y hay muchas características. O sea, ahorita no vamos a hablar de dolores específicos, pero yo te decía, el dolor de infarto al miocardio es un dolor que es súbito, que tiene una localización en el tórax, pero que se irradia al brazo, se irradia a la mandíbula, ¿no? Carácter, Alicia. La C, perdón, carácter. ¿A qué me refiero con carácter? Pues esa característica o rasgo distintivo. Y es aquí donde empezamos con cada palabra bien rara. La verdad es que cuando uno empieza a estudiar medicina dice, ¿qué? Por ejemplo, dolor exquisito. Esto así de nunca describiría el dolor de tipo exquisito, ¿no? Pero está descrito. Por ejemplo, dolor lancinante, que es como si te atravesara una lanza. Dolor urente, que es como si fuera una quemadura. Dolor opresivo, obviamente que aprieta. Transfixiante, que es precisamente ese dolor que pues va atravesando estructuras. Por ejemplo, el dolor de tipo sordo, que es intenso, que es molesto, que es prolongado. Dolor exquisito, que te decía que es un dolor instantáneo y muy agudo. El dolor de tipo fulgurante, que es como si fuera una llama. El dolor desgarrante, que es como si fuera que se fuera rompiendo algo. El dolor terebrante o tenebrante, que es cuando como si tuvieras como un taladro. El dolor de tipo pulsátil, como si fuera como un latido. O el dolor de tipo cólico, como si fuera un retortijón, ¿no? O sea, hay varias características que a mí me ayudan. O sea, no me sirve que me digas, es que me duele en el epigastrio. Pero ¿cómo te duele? Es urente, va y viene. O sea, que esas características a nosotros como médicos nos ayudan a orientarnos a la posible causa. ¿Sale? Alicia, la intensidad. ¿Qué tanto duele? La verdad es que no existe un algómetro, no hay una regla que me permita, regla de medir. No hay una regla o un instrumento que me ayude a medir exactamente qué tanto duele. Por eso es difícil saber si una persona está con un dolor de tipo psicógeno o es un dolor de tipo orgánico. Entonces a lo mejor aquí funciona que yo utilice la escala de EVA, la escala visual análoga, donde yo tengo una reglita donde viene del 1 al 10, a lo mejor con un sistema de colores, en algunos casos viene con caritas y viene qué tanto duele, o sea 10 el dolor más alto que haya tenido en su vida, 1 pues no le duele nada. Entonces ahí me puede ayudar a evaluar la intensidad del dolor. Hay algunos que a lo mejor dicen leve, moderado, intenso, muy intenso. También nos sirve una escala nominal para medir la intensidad de este dolor. Y por último la atenuante y agravante. Y o agravante. Este dolor aumentó con la comida, aumentó con la ingesta de grasa, disminuyó con el ayuno, aumentó con el ayuno, disminuyó al estar en una posición doblada que conocemos como posición en gatillo, no sé, todas esas características es nuestra obligación preguntarle del dolor, puesto que toda esta información nos orienta a una posible causa del dolor, ¿sale? Pues esto sería todo respecto a la fisiopatología del dolor. Muy probablemente se quede un poco corta, insisto, solamente es conocer los aspectos más esenciales. Recuerden que estas clases están diseñadas para enfermería, pero espero que si tú eres estudiante de otra área, que a lo mejor llegaste y viste mis videoclases, pues espero que la clase te ayude precisamente para comprender el tema y posteriormente revisarlo a mayor profundidad, ¿sale? Insisto, para mis estudiantes y estudiantitas o estudiantas, no me gusta estudiantes, pero para mis estudiantes, si tú consideras que necesitas revisar un poquito más, tengo un video en mi curso de anatomía y fisiología del sistema nervioso y con mucho gusto puedes revisar esos temas si es que consideras que necesitas mayor profundidad del tema, ¿sale? Pues espero que este video sea de gran utilidad, espero tus comentarios, si hay alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, ya sabes, déjamela ahí en los cuadritos de comentarios y con mucho gusto yo te daré respuesta en un ratito libre que tenga. Pues cuídate mucho y estamos en contacto, bye bye.